esta exposición. ¿Okay? Como les comentaba, vamos a hablar un poco muy superficialmente, ¿no? Muy superficialmente, la parte matemática, la parte formal, ¿no? Eh, no la vamos a ver, ¿no? Es un poco amplio, ¿no? Nos tomaría de repente otro curso poder realizarlo. ¿Okay? Pero de todas maneras, eh, considero que va a quedar clara la idea. ¿Okay? Vamos a ver las aplicaciones, ¿no? De la lógica difusa, o lógica fuzzy, o lógica fuzzy, o lógica borrosa, ¿no? Y veremos una de las aplicaciones más comunes, que son los sistemas fuzzy basados en reglas, ¿no? Que se inspiran o son extensiones de los sistemas clásicos basados en reglas. Considero que posiblemente hayamos visto, ¿no? Casi todos, y los sistemas, por último, el área, ¿no? Una mención de por qué se junta, ¿no? Lo que son los sistemas difusos con lo que son los algoritmos genéticos, ¿no? Aunque ya los últimos años, bueno, ya los últimos 5 años, ya se habla de sistemas fusioevolutivos, ¿okay? Bueno, lo vamos a ver. Entonces, como uno de los objetivos del curso es conocer, comprender e implementar sistemas basados en lógica difusa para resolver problemas complejos. Como les comentaba, ¿no? Este objetivo sí va a estar, no lo vamos a cumplir en su cabalidad, ¿no? Esto va a estar enfocado a los alumnos, estudiantes que investiguen o hagan sus trabajos relacionados a esta área, ¿no? Con este objetivo sí no les va a poder cumplir en esta ocasión, dado que es más amplio, ¿no? Mucho más amplio, pero de todas maneras les recomiendo estudiarlo o consultarme en el caso de que tengan algún trabajo relacionado para ver si se puede aplicar, ¿no? Porque la lógica difusa parte de la lógica clásica y todo lo que es programable, ¿no? Tiene una parte lógica, ¿no? Entonces, la lógica fuzzy también se puede aplicar en cualquier aplicación, en cualquier sistema, en cualquier contexto. ¿Okay? Entonces, hablando un poco de lógica difusa, recordemos el concepto de lo que es lógica, ¿no? Es la ciencia que tiene por objetivo el estudio de las leyes de raciocinio. ¿Okay? Entonces, basado en las leyes de la razón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si está lloviendo, yo uso la razón y uso paraguas, ¿no? O no salgo, ¿no? Hago algo aplicando la razón, ¿no? A veces los humanos no aplicamos la razón, ¿no? Está lloviendo, salimos a mojarnos, ¿no? De repente hay diferentes tipos, ¿no? De formas de razonar. Entonces, pero la lógica principalmente es ello, ¿no? Basado en unas reglas, ¿no? Que definen el raciocinio, yo actúo en base a ellas. Entonces, la lógica fuzzy es la ciencia que se preocupa por los principios formales de raciocinio aproximado, ¿ok? Entonces, ya no es un raciocinio exacto, ¿no? Si está lloviendo, entonces es algo con paraguas. Pero acá ya podemos decir, ¿no? Si está lloviendo un poco, no salgo con paraguas. Si está lloviendo mucho, ahí sí salgo con paraguas. Si está lloviendo regularmente, eh, puedo, no puedo salir con paraguas. Entonces, ya es un raciocinio aproximado. ¿Okay? Al ser un raciocinio aproximado, no tiene o no tenemos valores exactos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es que está lloviendo poco? ¿No? ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuántos metros cúbicos? ¿No? Entonces las personas no sabemos, ¿no? Nosotros vemos por la ventana y está lloviendo, entonces nosotros podemos decir, está, bueno, una expresión peruana de repente, ¿no? O está garoando, ¿no? Eso quiere decir que está lloviendo poco, pero nosotros no podemos decir exactamente, está lloviendo 3 centímetros cúbicos, 2.59 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Las computadoras sí necesitan esos valores, ¿no? Nosotros que hemos programado necesitamos, ¿no? Si es mayor o menor a 3.2, 3.275, sí necesitamos esos valores eh, exactos, ¿no? Pero los humanos no eh, aplicamos ello. Entonces busca modelar la forma imprecisa de raciocinio que tiene un papel fundamental en la habilidad humana de tomar decisiones, ¿no? Como ya les había comentado, este raciocinio aproximado, ¿no? Nuestra forma de aproximar las cosas, ¿no? Está haciendo calor,
está haciendo frío, ¿no? Nosotros no decimos, está con 3 grados, estamos con 17.7 grados. Entonces, este radiación aproximado nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Nosotros sentimos fríos, sabemos que estamos a temperatura baja, por eso nos abrigamos. Entonces, la lógica fuzzy es una herramienta capaz de capturar capturar esta información vaga, ¿no? A veces vaga, a veces imprecisa, incompleta. No existen diferentes formas de información, ¿no? Descritas en lenguaje natural, no es, forma parte de nuestro día a día, ¿no? No sé, la comida está caliente, se calentó la computadora, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y convertirlas a valores numéricos. Al final, como ya hemos dicho, las computadoras necesitan valores exactos, ¿no? Necesitan números, ¿no? Una computadora no va a entender si decimos está caliente la computadora. Internamente tendría que hacer un proceso para definir valores numéricos exactos, ¿ok? Bueno, algunas formas de información vaga, un ejemplo de información vaga es la reunión comienza más o menos a las 8, no sabemos a qué hora empieza, ¿no? La información imprecisa, la reunión comienza entre las 8 y 9, ¿no? Y la información incompleta, no sé a qué hora comienza la reunión, pero usualmente comienza a las 8, ¿no? Entonces, con ese tipo de información, ¿no? También podemos modelar en la lógica difusa, ¿no? La lógica difusa provee los fundamentos para efectuar relación aproximado con proposiciones imprecisas cuando la teoría de conjuntos fuzzy como herramienta principal. Entonces, la lógica difusa está basada en lo que es los conjuntos difusos, ¿no? Entonces, estos conjuntos difusos, ¿no? Es una extensión de la teoría clásica de conjuntos, ¿no? Donde la teoría clásica de conjuntos tenemos únicamente dos valores, ¿no? Tenemos dos pertenencias, que son pertenece o no pertenece. Entonces, esta teoría de conjuntos fuzzy fue propuesta por Lobif Saded en 1965, ¿no? Ahí tenemos la foto del profesor Saded, que lamentablemente falleció hace algunos años, ¿no? 1 o 2 años aproximadamente, si mal no recuerdo. Entonces, recordando un poco, los conjuntos clásicos solo permiten dos opciones, ¿no? Pertenecer o no pertenecer a un conjunto. Los conjuntos fuzzy permiten pertenencias parciales en un elemento o más conjuntos. Es decir, nosotros vamos a tener grados de pertenencia entre 0 y 1. Entonces, estos grados de pertenencia entre 0 y 1 nos dan una combinación infinita de grados de pertenencia, ¿no? Nosotros sabemos que entre 0 y 1 hay una cantidad infinita de números. ¿Okay? Entonces, la lógica clásica, por ejemplo, por una puerta, ¿no? Si pensamos, no sé, en un pequeño robot, ¿no? Que va a ver si identifica que hay una puerta, entonces va a ver si esa puerta está abierta o cerrada para poder pasar. Entonces, si utilizaríamos lógica clásica, ¿no? Solo si la puerta estuviera, puede identificar que solo esté abierta o cerrada, ¿no? Entonces, si está un poco abierta, entonces no hay ese grado de pertenencia, ¿no? Sería que está abierta. Entonces, podría ser que la puerta esté, no sé, 5 centímetros abierta, por donde el robot no va a poder pasar, pero utilizando esta lógica, como está abierta, entonces pasaría y podría quedarse atrapado, ¿no? Entonces, utilizando lógica difusa, establece que una puerta puede tener, no necesariamente tiene 2 grados, ¿no? Cerrada o abierta. Puede tener muchos más grados, ¿no? Es decir, infinitos grados. Pero nosotros a cada uno de esos grados les podemos dar algún tipo de valor, ¿no? La puerta abierta con valor de 1, puerta cerrada con valor de 0, puerta bastante abierta con 0.8, media abierta con 0.5, puerta casi cerrada con 0.1, ¿no? Entonces, todas estas definiciones nosotros las usamos día a día, ¿no? Entonces, podemos decir, no, la puerta sí está, la puerta que está abierta, casi cerrada, ¿no? La puerta está casi cerrada, la puerta está bastante abierta, ¿okay? Entonces, existen diferentes formas de representar los conjuntos fuzzy. Tenemos las más conocidas, ¿no? Triangular, trapezoidal, sigmoidal,
etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos considerar diferentes formas para hacer los conjuntos Fuzzy, ¿no? No vamos a ver ello detalladamente, pero aquí vemos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de conjuntos clásicos, ¿no? Tenemos una división cortante, una división rígida, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene 11 años y hemos definido dos conjuntos, ¿no? El conjunto de niños de 0 a 12 y el conjunto de adolescentes de 12 a 18, entonces una persona de 11 años va a ser clasificada como niño, ¿no? Una persona de 11 años, 11 meses, también va a ser clasificada como niño, ¿no? Entonces, ello tiene o lleva algunos inconvenientes, ¿no? Porque si fuera una persona de 11 años, 11 meses y 15 días, va a seguir siendo niño, ¿no? Entonces, en los conjuntos Fuzzy tenemos, ¿no?, grados de pertenencia, ¿no? Grados de pertenencia donde un niño, por ejemplo, o una persona de 11 años, ¿no?, va a tener un grado de pertenencia en este conjunto, ¿no?, en esta línea que es niño, y en este triángulo que es adolescencia, va a tener un grado de pertenencia, por ejemplo, de 0.2 a niño y de 0.6 a adolescente, ¿no? Que ello representa mejor la realidad. Nosotros cuando vemos a una persona de 11 años, no la catalogamos directamente como niño, ¿no? Porque ya tiene acciones o ya tiene formas de pensar o ya tiene cierta madurez para pensar que ya está siendo un adolescente. Entonces, cuando vemos una persona de 11 años, nosotros internamente, posiblemente podemos pensar que esa persona tiene un poco de niño, que puede ser 0.2, ¿no? Y mucho más de adolescente, que en este caso 0.6, ¿no? Uh -huh. No necesariamente tienen que sumar 1, ¿no? Entonces, sí puede ser. Entonces, así como hemos visto en la edad, ¿no? Todo ello lo podemos aplicar a todas las variables que existen, ¿no? Calidad de ropa, ¿qué más se me ocurre? Humedad, ¿qué más? Peso, talla, todo lo que nosotros, todas las variables que nosotros podamos imaginar podrían encajar a este tipo de inconveniente, ¿no? Y por ello, esta lógica, ¿no? Esta lógica se aplica a diferentes artefactos o a resolver diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, se aplica en lavadoras, microondas, termas, traductores lingüísticos, cámaras de video, televisores, estabilizadores de imágenes, sistemas de foco. Todas las aplicaciones o todos los artefactos podrían utilizar lo que son sistemas lógica difusa, ¿okay? Y ya sabemos que la lógica difusa está basada en lo que es los conjuntos difusos, ¿okay? Entonces ustedes van a poder encontrar o aplicar lógica difusa en todo aspecto, ¿okay? Son sistemas basados en la teoría de conjuntos difuso y en la lógica Fuzzy, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un controlador Fuzzy que recibe diferentes parámetros, ¿no? Por una lavadora, por ejemplo, el tipo de ropa, ¿no? El tipo de suciedad y qué tan sucia está la ropa, ¿no? Entonces entra un proceso de fusificación, es decir, estos valores, ¿no? Se transforman en valores de grados de pertenencia, se aplican diferentes aritméticas, criterios de aplicación para después de fusificar estas salidas, ¿no? Todo este proceso es puramente matemático, operaciones matemáticas, y después la salida va a ser el tiempo de lavado, ¿no? Entonces yo puedo definir así cuánto va a ser el tiempo de lavado de la ropa, ¿no? Ya no es estático, ¿no? Yo pongo ropa, no sé, pongo 2 polos, un pantalón, 1 hora de lavado. Pongo
20 polos y 10 pantalones, 1 hora de lavado. Esas serían las lavadoras que utilizan lógica clásica, ¿no? Estático. Pero en cambio, si utilizo lógica difusa, entonces en el primer caso podrían ser 20 minutos, en el segundo caso, no sé, 50 minutos, ¿no? Va a depender del tipo de ropa, de la suciedad y de eh, qué tan sucia está la ropa, ¿no? En el ejemplo que les daba era de la cantidad de ropa, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad, de repente, dependiendo de la suciedad, puede ser un tiempo, dependiendo de todos esos factores, otro tiempo. Entonces, así puede ser una de las aplicaciones. Entonces, los sistemas FUSI basados en reglas, uno de los principales tipos, ¿no? Existen diferentes tipos de sistemas FUSI, son los sistemas FUSI basados en reglas. ¿Okay? Son una extensión de los sistemas basados en reglas utilizando la lógica clásica. ¿Okay? Nosotros ya conocemos estos sistemas, o lo más probable es que ya conozcamos esos sistemas basados en reglas. Es una de las metodologías más utilizadas para los sistemas expertos, ¿no? Los sistemas expertos son ampliamente conocidos, son bastante estudiados, entonces son una extensión de esos, ¿no? Entonces estos sistemas se basan en reglas determinísticas, es decir, reglas de sí entonces, ¿no? Si la temperatura es tanto, si el peso es tanto, entonces realiza una acción, ¿no? Los antecedentes son generalmente operadores lingüísticos, ¿no? Hablando de operadores lingüísticos tenemos el and, or, ¿no? Si el peso es alto y la humedad es baja y otra condición o, ¿no? Entonces tenemos antecedentes y están divididos en una base de conocimiento que tenemos las variables y reglas. Nosotros tenemos que definir cuántas variables tiene nuestro problema, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la lavadora, ¿no? Podemos tener tipo de ropa, tipo de suciedad, tipo de... podemos tener el peso, etcétera, ¿no? Y las reglas, ¿no? Entonces ahí ya necesito un conjunto de reglas, ¿no? Si la suciedad es alta, si el peso es bajo, etcétera. Y el motor de inferencia. No hay un motor de inferencia que aplica todas estas grados de pertenencia en cada conjunto y aplica diferentes operadores matemáticos para darnos una respuesta. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de un sistema experto, vamos a verlo en la detección de cáncer de mama, que es un ejemplo totalmente ficticio, ¿no? Únicamente para darnos cuenta de cómo es que funciona. Entonces, si consideramos la edad y peso, ¿no? Si la edad es menor de 12 y el peso menor de 20, entonces cáncer. Si la edad es menor que 12 y el peso mayor que 20, entonces no cáncer. Pues podemos tener todos estos conjuntos de reglas, ¿no? Y al final va a venir una persona con 20 años, ¿no? Y su edad, 14 años. No, perdón. Su edad, 20 años y su peso, 50 kilos. Entonces, yo coloco esos dos datos a mi sistema experto y me dirá cáncer o no cáncer, ¿no? Entonces, generalmente, para que sea más entendible, ¿no? Para las personas, se definen términos lingüísticos para estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, si la edad es niño, entonces niño significa menor de 12 años y peso bajo significa menor de 20 kilos, entonces es cáncer, ¿no? Entonces, si la edad es niño y peso es bajo, entonces cáncer. Entonces, ello ya es más entendible para nosotros, ¿no? Nosotros, los médicos generalmente hablan así, ¿no? Pero si es un niño y su peso es bajo, entonces, no sé, podría tener, no sé, gripe o un mal estomacal, ¿no? Entonces, así es como generalmente las personas, ¿no? Toman decisiones por lo general, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez de utilizar los conjuntos clásicos que vemos aquí, ¿no? De edad, peso, ¿no? Que son conjuntos clásicos, podemos utilizar lo que son los conjuntos FUSI, ¿no? En vez de los conjuntos clásicos. Por ejemplo, estos conjuntos
que vemos aquí, de niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez, ¿no? Que lo podemos considerar tanto para la edad como para el peso. ¿Okay? Entonces, si la edad es niño y el peso es bajo, entonces ya no vamos a considerar conjuntos clásicos, como vimos aquí, ¿no? Sino vamos a considerar estos conjuntos difusos. Entonces, al considerar ello, ¿no? Cuando venga una persona de 11 años y peso 19 kilos, vamos a considerar estos grados de pertenencia, ¿no? 0.2 para el niño y 0.4 para el peso. Entonces, ello en mi decisión final, si es cáncer o no cáncer, ¿no? En mi decisión final va a afectar, porque ya no vamos a enviarle, por ejemplo, que es niño en 1, sino le vamos a enviar que es niño en 0.2. Y el peso ya no le vamos a enviar que es bajo en 1, sino le vamos a enviar el peso en 0.4. Entonces, como sabemos que estos valores son menores a 1, entonces el motor de inferencia considerará estos valores, ¿no? Y dará una respuesta, ¿no? Dependiendo de qué operaciones matemáticas hay en el motor de inferencia. Ok, pero ello es más, es importante, ¿no? Por ejemplo, otro caso que podría darse es un médico, ¿no? Un médico que viene un niño, una persona, ¿no? Que le da para un mal estomacal, ¿no? Por ejemplo, que le da 2 gotas, el médico sabe, ¿no? Yo, por teoría, que de ese jarabe, 2 gotas le tengo que dar a un niño y 5 gotas le tengo que dar a un adolescente para que se cure, ¿no? Entonces, si viene una persona de 11 años, ¿no? Lo más probable es que si nosotros aplicáramos o si el médico fuera o utilizara conjuntos clásicos, estos conjuntos que vemos aquí, si viniera una persona de 11 años, entonces lo clasificaría como niño, entonces le daría 2 gotas. Entonces esas 2 gotas de repente no le harían tan bien al niño, ¿no? Porque son muy pocas para su edad que tiene. Pero si el médico eh, consideraría, ¿no? No sabemos exactamente cómo es que funciona el cerebro, ¿no? Para pensar. Pero podría ser, ¿no? O una de las formas de representar mejor la realidad o de representar cómo está pensando el médico diría, ¿no? Ah, entonces esta persona tiene 11 años, ya no es un niño completamente, ¿no? Entonces tienes un poco de niño, entonces 0.2, por ejemplo, y de adolescente 0.6. Entonces multiplicaríamos, por ejemplo, ¿no? 2 por 0.2 y 5 por 0.6, y ello nos daría aproximadamente 3 punto y algo. Entonces, posiblemente el médico diga, ah, ya, entonces le daría 4 gotas, ¿no? Que es lo que realmente le va a hacer mejor, ¿no? Dado que ya no es un niño completamente. Entonces, así como es, y así es como es una forma de representar mejor la realidad, es una forma que más, no sabemos que es así como se comporta el cerebro, pero sí es una forma de representar mejor cómo es que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros, las personas, no tomamos decisiones estáticas o fijas, ¿no? En el 99% de casos, sino en esta forma de pensar aproximada. ¿Okay? Entonces, estos grados influyen en el resultado. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que estas reglas son entendibles, ya sabemos que los conjuntos difusos nos ayudan a representar mejor la realidad, pero ¿qué pasa? ¿No? Si nosotros consideramos únicamente estas variables, ¿no? 5 variables para edad y 3 variables por peso, tenemos 15 reglas, ¿no? Entonces, estas 15 reglas, es decir, ¿no? Si
la edad es niño y peso es bajo, si la edad es niño y peso es medio, si la edad es niño y peso alto, si la edad es adolescencia y peso bajo, es decir, todas las combinaciones, ¿no? 5 por 3, 15. ¿Por qué? Porque necesitamos todas esas reglas para saber qué decisión tomar, ¿no? Cada una de esas reglas tendrá un consecuente y esos consecuentes nos brindarán una solución, ¿no? Acumulada o directa. Entonces tenemos 15 reglas, ¿no? Pero si aumentamos una variable más, por ejemplo, la altura, ¿no? Que también es importante, ya tenemos 45 reglas. Entonces, con 15 reglas, un médico, ¿no? Si hablamos en el caso de hospitales, sí las puede hacer rápidamente, ¿no? 45 reglas, sí, un médico también, ¿no? Una tarde, ¿no? De repente. Pero si aumentamos otra variable, cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Y con 4 términos lingüísticos, ya tenemos 180 reglas, ¿no? Entonces de repente ya 2 médicos pueden hacer todos los consecuentes de estas reglas. Pero ¿qué pasa si hablamos ya de un problema más real, ¿no? Relacionado al cáncer, ¿no? Con variables un poco más veraces o reales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dilatación de los ojos, textura de células, perímetro de células, todo eso obtenido de los exámenes médicos que se realizan. Considerando todas estas variables, es decir, 9 atributos o 9 variables, con aproximadamente entre 3 o 5 términos lingüísticos, tenemos 262.144 reglas. Entonces, todas estas reglas no las puede ser un médico, no las pueden ser 2 médicos, no las puede ser un conjunto de médicos, ¿no? Son muchas reglas para analizar y para saber qué es lo que en qué casos sí, en qué casos no tenemos cáncer. ¿Okay? Entonces, para encontrar, ¿no? Un conjunto de todas estas reglas, porque también todas estas reglas no necesariamente influyen, ¿no? En la respuesta, no necesariamente el peso medio influye, ¿no? De repente el peso alto. Entonces, para encontrar todas esas características, ¿no? Todas esas reducciones de reglas, reducciones de atributos, diferentes parámetros o diferentes valores de lo que son todos estos sistemas, podemos utilizar los algoritmos genéticos. ¿Okay? Entonces, como sabemos, los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda. Entonces, nosotros estamos intentando buscar, ¿no? Estamos intentando buscar una cantidad reducida de reglas, una cantidad reducida de atributos, sistemas que sean precisos, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar los algoritmos genéticos. ¿Okay? Entonces, estos algoritmos genéticos se juntan para resolver este problema que es el problema básico, ¿no? Existen muchos más problemas, ¿no? Ahorita los vamos a mencionar. En los sistemas difusos, entonces esa línea de investigación se conoce como sistemas fusigenéticos. Pero como les digo, últimamente, y cuando comenzamos el curso, cuando vimos computación evolutiva, ya cuando hablamos de genéticos o de estrategias evolutivas, evolución diferencial, todos estos tipos de algoritmos, ya es como hablar de sistemas evolutivos, ¿no? O algoritmos evolutivos. Entonces, la nueva línea, o no nueva línea, ¿no? Sino ya se conoce esta línea como sistemas FUSI evolutivos. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esta línea ya tiene bastantes años, ¿no? Por ejemplo, aquí un artículo del 2008 del profesor Francisco Herrera, que es uno de los investigadores más conocidos en esta área, ¿no? Que que indica, ¿no? En este artículo, ¿no? De sistemas fusigenéticos, lo que les comentaba, ¿no? Tenemos la clasificación o taxonomía, investigaciones actuales, ¿no? Y tendencias, ¿no? Tendencias en esta línea de investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Las reglas sí, entonces, aquí tenemos algunos tipos de reglas,
Aquí, como les menciono, ¿no? Tenemos la base de conocimiento, tenemos la base de reglas, la base de datos, ¿no? Acá tenemos la entrada, tenemos un proceso de un sistema difuso, ¿no? Para obtener un resultado. Y para todo esto, aplicamos o utilizamos un algoritmo genético para el proceso de aprendizaje. Entonces existen diferentes tipos, tenemos diferentes clasificaciones, ¿no? Acá tenemos la forma de estas reglas que se utilizan con el mecanismo de inferencia para crear algún resultado, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las investigaciones que se daban en esos años, ¿no? Del 2008, ¿no? Tenemos optimización genética, ¿no? Para los parámetros, ¿no? Entonces, estos triángulos, ¿no? Nosotros acá lo estamos definiendo, por ejemplo, no sé, de 3 a 18, ¿no? ¿Por qué no 18.1? ¿Por qué no 17? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 40? Entonces, estos parámetros, ¿no? Entonces, se puede optimizar todo ello. El mecanismo de inferencia también, ¿no? No lo hemos mencionado, pero el mecanismo de inferencia utiliza diferentes métodos matemáticos, entonces diferentes fórmulas matemáticas, y todas estas fórmulas matemáticas también se pueden ir cambiando de acuerdo al problema, ¿no? Aprendizaje de componentes, ¿no? Aprendizaje de todos estos conjuntos, ¿no? De repente nosotros queremos todos estos conjuntos, ¿no? Estos 5 conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? Ajá. Diferentes componentes del mecanismo de inferencia, no sé, descripciones de las reglas, aprendizaje de la base de los conjuntos de forma simultánea, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tendencias de lo que era en esos años, ¿no? En esos años 2008, a mí me ayudó mucho. Yo en esta época más o menos comencé a ver este tipo de, esta área de investigación, ¿no? Y aquí teníamos, ¿no? Algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, usar los sistemas de programación genética, ¿no? Que ya lo hemos visto, para generar este tipo de programas, la escalabilidad de los algoritmos, ¿no? Eh, entre otros, ¿no? Después ya en el 2013, ¿no? Ya tenemos otro review u otro artículo también de profesores muy conocidos, ¿no? Acá tenemos al profesor Francisco Herrera, al profesor Ishibushi, también muy conocido en el área, donde nos habla ya de los algoritmos multiobjetivo, algoritmos FUSI evolutivos multiobjetivo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos dos problemas, ¿no? La precisión y la interpretabilidad, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho al detalle sobre ello, pero aquí nos muestra que los sistemas difusos que tienen alta precisión son muy complejos, y los sistemas difusos que son simples tienen poca precisión, pero alta interpretabilidad. Los sistemas que son complejos tienen alta precisión pero baja interpretabilidad. Entonces hay una nueva línea de la inteligencia artificial, una nueva, no nueva, ya tiene bastantes años, pero que está tomando mucha fuerza ahora, que es la inteligencia artificial interpretable, ¿no? Entendible, que nosotros podamos, ¿no? Definir por qué estamos utilizando o por qué es la respuesta de cierto sistema, ¿no? Si el sistema, por ejemplo, me dice, a esta persona dale un crédito, pero el especialista dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué le tengo que dar el crédito? Si el sistema no me dice por qué, entonces de repente no se puede usar. Esa es una de las ventajas. Como les digo, las redes neuronales son muy buenas, el aprendizaje profundo es muy bueno, tiene muy alta precisión, es muy, muy, muy bueno, pero falta o carece de interpretabilidad, ¿no? Por lo que sé, ¿no?
hay artículos donde indica, por ejemplo, el uso de aprendizaje profundo para las plantas, para identificar enfermedades en las plantas. Hay algoritmos de deep learning, ¿no?, que llegan al 99.9% de precisión, pero no los pueden aplicar en la industria, ¿no?, porque los agrónomos o las personas especialistas, el sistema les dice, tiene esta enfermedad, pero cuando el sistema les dice, cuando el especialista dice, pero ¿por qué? Entonces no hay una forma, ¿no?, de que se explique, ¿no? Ahora ya hay nuevas investigaciones en casos particulares que el sistema puede dar alguna interpretabilidad, alguna noción de interpretabilidad, pero eso es un problema actual, ¿no? En cambio, como ya habíamos visto, ese tipo de sistemas, lo más importante, no son tan precisos, no son tan rápidos como las redes neuronales, pero tienen interpretabilidad. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no?, si el sistema me dice, tiene tal enfermedad, ¿no?, ¿y por qué? Y se muestran las reglas, se muestran los grados de pertenencia, se muestra todo ello, es interpretable por las personas, entonces sí se puede aplicar, ¿no? Eso lo vemos bastante en las empresas. Ya hay sistemas de créditos que dicen, ¿no?, ¿por qué le va a dar este crédito? Por esto, por esto, por esto, ¿no? ¿Por qué va a subir las ventas? Por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, ese grado de interpretabilidad es importante. ¿Okay? Ok, entonces aquí las nuevas tendencias aquí, también que me sirvió mucho particularmente, hay muchos trabajos sobre ello, es, por ejemplo, ¿no? No, está aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes formas, ¿no? Acá, por ejemplo, diseñar o generar sistemas fuzzy basados en reglas con diferentes niveles o nivelaciones entre accuracy e interpretability, ¿no? Es precisión e interpretabilidad, ¿no? Control, ¿no? Eso se utiliza mucho en empresas, ¿no?, en fábricas, ¿no? El control del agua, control del calor, ¿no? Mineración de reglas, ¿no? Es decir, reglas de asociación, ¿no? Tal persona con tal persona, ¿no?, tienen cierto grado de asociación, ¿no? Entonces aquí las nuevas tendencias de este tipo son, por ejemplo, la dimensionalidad, ¿no? Existen diferentes dimensiones, de nuevo, escalabilidad, bases de datos no balanceadas, ¿no?, que me sirvió a mí mucho, selección, ¿no?, automática de soluciones viables, ¿no? Y sistemas conjuntos difusos tipo 2, ¿no? Hay conjuntos, los conjuntos que hemos visto son el tipo 1, el tipo 2 son extensiones dimensionales de cada uno de los conjuntos, ¿no? Un poco más matemático. ¿Okay? Después, ya en el 2015, ya con algunos alumnos ya hemos visto o estamos haciendo algo relacionado a estas nuevas tendencias, ¿no?, y desafíos de los sistemas fuzzy evolutivos, ¿no? Como les comentaba, ya hace 5, 6, 7 años ya se utiliza esta definición, ya no se utiliza sistemas fuzzy genéticos, sino ahora son sistemas fuzzy evolutivos, ¿no? Bueno, acá está también el profesor Herrera, ¿no?, como les comentaba, que es un especialista en esta área. Y aquí tenemos toda esa explicación, ¿no?, que teníamos antes, ya un poco más sofisticado, ¿no? Ya tenemos más áreas o más formas de crear estos sistemas. Y las nuevas tendencias en este caso son el uso de diferentes tipos de algoritmos evolutivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo genético micro, ¿no?, que es nuevo, que tiene pocos individuos, que utiliza mecanismos más rápidos para encontrar una solución
pero más lentos para que converja con una población pequeña, ¿no? O diferentes tipos de algoritmos genéticos multiobjetivo, ¿no? Por ejemplo, el Not Short Genetic Algorithm, que es uno de los más conocidos, pero hasta la versión 2. Esta versión 3 es relativamente nueva, bueno, ya un poco, pero no se utiliza mucho. Perdón, después tenemos de nuevo escalabilidad. Es un gran problema para FUSI, selección de atributos. Ah, el iPhone, no. Sí, ¿alguna duda, por favor? ¿Ya? ¿Corrales? ¿Alguna duda? No, perdón, salió el micro. Okay. Big Data, ¿no? En todos estos algoritmos, ¿no? En todos estos algoritmos, perdón, no algoritmos, no sistemas, acá habíamos dicho 9 atributos únicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos 100, 200, 1000, 2000, 20.000 atributos? Y muchos datos para analizar, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es aplicar algoritmos, ¿no? Como por ejemplo MapReduce, ¿no? Con Hadoop para crear estos sistemas. Algoritmos multiinstancia, ¿no? Es decir, una llave puede abrir varias puertas, ¿no? Un ejemplo, multietiqueta, es decir, una clase, una persona no solo tiene una clase, ¿no? Puede ser, no sé, en objetos mejor, ¿no? O en películas, ¿no? Una película puede ser de comedia y a la vez histórica, ¿no? O de drama y a la vez ficción, ¿no? Multietiqueta. Clasificación ordinal y monotécnica, ¿no? Monotónica, no tiene una traducción, ¿no? Que es clasificación especializada con grados de pertenencia, ¿no? Diferentes tipos de problemas de la información, ¿no? Sobre posicionamiento, ¿no? Existen, digamos, una persona que paga, puede haber personas que no pagan, pero que tienen características muy similares a las personas que pagan, ¿no? En el caso de créditos. De repente, para el caso de créditos, las personas que pagan generalmente, no sé, tienen un trabajo estable, tienen, no sé, viven en una zona más o menos, tienen pocos hijos, no sé, algunas características de las personas que pagan. Pero hay un conjunto de personas que tienen todas esas características, ganan bien, no sé, no tienen problemas financieros, pero sí, pero no pagan. Entonces, sobre posicionamiento, ¿no? Hay individuos que están muy cercanos a los grupos que son buenos, pero por eso se sobreponen, ¿no? Pequeños grupos disjuntos, ¿no? Entonces, la idea en clasificación es separar, ¿no? Separar por grupos. Pero dentro de un grupo puede haber un pequeño grupo que no calce con todo el grupo, ¿no? Ruido, ¿no? Que ya conocemos, o que es más conocido, ¿no? Y pérdida de información. ¿Okay? Entonces, existen todos esos problemas y que estos problemas sí son aplicables para tesis actuales, ¿no? Que son del año 2015, son tendencias, ¿no? Como les digo, son tendencias, entonces yo creo que pueden tener unos 10 años de aplicabilidad, ¿no? Bueno, hay una nueva tendencia, ya, como les digo, los sistemas, las redes neuronales son muy buenas, muy precisas, pero tienen esta parte de interpretabilidad que aún no resuelven, entonces se ha tratado de juntar estas dos ideas, ¿no? Aún sin mucha eh, suceso, ¿no? Se puede decir sin muy buenos resultados, pero se está intentando juntar estos dos para crear sistemas interpretables y precisos, ¿no? Y también lo que ya habíamos visto, ¿no? Sistemas fusi-evolutivos en diferentes problemas, ¿no? Clasificación, regresión, identificación, ¿no? Clusterización y clasificación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el profesor Gomide, ¿no? Que es también un
bien conocido en el área, ¿no? Particularmente el profesor Gomillo fue orientador de mi orientadora, de este artículo del 2019 o 2018, ¿no? Dependiendo de la fecha de envío, de la fecha de publicación, ya menciona todas las, lo amplio, ¿no? Lo amplio que es esta área, ¿no? Aquí tenemos una lista de todas estas aplicaciones, ¿no? No sé, sistemas evolutivos para este tipo específico de mecanismo de inferencia, control, control difuso utilizando redes neuronales, modelo fusio evolutivo, no sé, clasificación analítica, ¿no? de datos, ¿no? No sé, criterios de información bayesiana, ¿no? Con todo lo que se puede aplicar con esta nueva, con lo que son sistemas difusos. Y lo principal, la principal dirección donde apuntan estos sistemas ahora, ¿no? Es seguir con lo que son sistemas evolutivos, ¿no? Y ahora neurodifusos para lo que es aprendizaje incremental, ¿no? Entonces, como sabemos ahora, la información crece cada día, la información crece cada día, entonces los sistemas de clasificación estáticos, ¿no? Ya no se utilizan mucho o son más, deberían evolucionar a lo que es aprendizaje incremental, ¿no? Por ejemplo, el sistema que recomendaba a las personas que ven a ver películas en Netflix el día de hoy, de repente no funciona el día de mañana, de repente no funciona pasado mañana. Entonces necesitamos algoritmos que aprendan constantemente de acuerdo a la nueva información que llega, ¿no? De repente el sistema de clasificación de recomendación del sistema de videos era bueno hace 2 años, pero ahora ya las personas han cambiado, entonces el sistema ya no funciona bien. Entonces, es este tema de aprendizaje incremental learning, ¿no? Aprendizaje incremental es una de las nuevas tendencias, tanto para sistemas fusioevolutivos como para modelos neurodifusos, ¿no? Al final, los modelos neurodifusos es aplicar, en vez de aplicar algoritmos genéticos, ¿no? Es aplicar redes neuronales para modelar, ¿no? Estos sistemas difusos, ¿no? Entonces tenemos aquí una gran cantidad, como les he mencionado, tenemos una gran cantidad de problemas a eh, aplicar utilizando todos estos sistemas. Es una línea completamente abierta, existen muchos congresos o journals de esta, esta, esta área, ¿no? De sistemas difusos. Y para terminar, les quería comentar únicamente uno de los más conocidos, ¿no? De los eventos más conocidos, ¿no? Es FACI Triple, que se da cada 2 años, ¿no? Y aquí tenemos los tópicos, ¿no? Los tópicos de esta, bueno, que no se limita, ¿no? Pero los principales, ¿no? Y son algunos de los que les mencionaba, ¿no? Los sistemas híbridos, neuro y sistemas fusioevolutivos. Bueno, también tenemos la parte matemática muy fuerte, aplicar a robótica, aplicar a base a análisis de datos, a reconocimiento de patrones, clasificación, aplicar a Big Data, como les comentaba, también podemos aplicar a visualización, diseño y optimización, aplicaciones en imágenes, en web, etcétera, ¿no? Tenemos muchas áreas donde, y muchos congresos, muchas revistas y muchas aplicaciones de toda esta área. Entonces es muy, muy grande, hay mucho por hacer y como les comentaba, un tema de interés o un tema que se sigue estudiando, ¿no? Algunos dicen que la única área que presenta un alto grado de probabilidad y una
precisión aceptable, ¿no? Es esta área de lógica difusa, ¿no? Por ahí entra un poco árboles de decisión, entra un poco lo que es probabilidad, ¿no? Pero esta área de sistema fuzzy es la que actualmente la que está dando mayor interpretabilidad con una precisión aceptable, ¿no? Por eso se va a discutir bastante, ¿no? Tratar de esta incertidumbre, ¿no? De inteligencia artificial interpretable, ¿no? Tratar de manejarla, ¿no? Tratar de explicar ello en este congreso, ¿no? Tratar de hacer una discusión sobre ello, ¿no? Ok, entonces, ello sería lo que les quería mostrar el día de hoy, ¿no? Sobre esta línea. Quien tiene interés me puede enviar un correo, puede hacer unas preguntas ahora también. Y vamos conversando y vamos viendo. Como ven, hay muchos temas aquí. Entonces lo podemos ir analizando poco a poco. ¿Okay? Entonces, por favor, si tienen alguna duda o consulta. Ok, entonces, si desean pueden analizarlo más y cualquier duda o consulta, enviar un correo. ¿Okay? Entonces, sí, ¿qué tal? Supongo que habrá también trabajos combinados, ¿no? Fuzzy Exacto. con Sí, algoritmos genéticos que hemos visto. sí. Y la Sí, aplicación supongo que también será variada, ¿no? claro, se aplica en diferentes problemas, como indicaba. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Se aplica en clasificación, perdón, en clusterización, es decir, yo puedo clusterizar personas, puedo clusterizar vegetales, puedo clusterizar, ¿no? Diferente a clasificar, ¿no? Por ejemplo, clusterizo a no sé, las zonas de la ciudad donde hay más tráfico, ¿no? Lo clusterizo, ¿no? Entonces se puede aplicar. Regresión son, el resultado es un número, entonces regresión es para control, ¿no? La fuerza del motor tiene que estar en 2000 revoluciones por minuto, en 2000.5 revoluciones por minuto, etcétera, ¿no? Identificación, ¿no? Que es principalmente diferente a clasificar, ¿no? Identificar es ver reglas asociadas, ¿no? Para resolver un problema, y clasificación, que es lo que más conocemos, ¿no? Clasifico también personas, enfermedades, no sé, grupos sanguíneos, no sé, diferentes tipos de aplicaciones, y todas estas aplicaciones son del mundo real, ¿no? Y como les comentaba, ya no se aplica solo algoritmos genéticos. Al comienzo sí, en el 2008 más o menos solo se aplicaba algoritmos genéticos, pero ya sabemos, y aquí todavía ya lo comentaba, ¿no? Aplicar programación genética, ya no solo algoritmos genéticos, ¿no? Entonces ya después con los años, ya lo que se aplica ya no es los algoritmos genéticos exactos, ¿no? O los que hemos visto, ¿no? Sino ya hay una combinación entre los 5 tipos de algoritmos evolutivos. Ya los algoritmos genéticos utilizan lo de programación genética utiliza lo de evolución diferencial utiliza lo que es programación evolutiva, etcétera, ¿no? Ya tenemos todo ese conjunto y ya se define como sistemas fuzzy evolutivos, ¿no? Todos ya se basan en el algoritmo principal de evolución y ya se habla de algoritmos evolutivos, ¿no? Entonces, y también hay muchísimos más algoritmos evolutivos de los que nosotros hemos visto, ¿no? Una gran cantidad para diferentes problemas. Al final todos se basan en los que hemos visto, pero existen nuevas extensiones como los multiobjetivo, ¿no? Estos son los multiobjetivo, y algunos, por ejemplo, el NCIA2, el SPA, el NCIA2, el SPA2, ¿no? Entonces son los más conocidos, ¿no? Pero hay
Digamos, este es el multiobjetivo de el algoritmo genético, ¿no? Genética algoritmo. El SPA2 es de eh, Evolution Algorithm, ¿no? El MOEA es el multiobjetivo del Evolution Algorithm, ¿no? De evolución diferencial. Entonces, incluso cada uno de los 5 que hemos visto tiene su extensión multiobjetivo. Entonces, y de este, por ejemplo, existen extensiones, ¿no? Por ejemplo, el SPA2 ACC, ¿no? Que se basa en lo que es precisión. El 2 que solo lo he leído, ¿no? Que es con precisión, pero más enfocado al mecanismo de inferencia, ¿no? Bueno, acá ya tenemos el SBX que ya lo conocemos, ¿no? Que es el tipo de cruzamiento especial para valores numéricos, ¿no? Entonces, al final todo lo que hemos visto se sigue usando, pero ya con las extensiones respectivas. ¿Oye? ¿Alguna duda más, por favor? No sé si quedó claro. Sí, gracias. Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí, Acá, claro. digamos, en Perú, en Arequipa, Uh-huh. digo, ¿qué se está investigando o alguna aplicación de estos algoritmos se ha dado? Uh-huh. ¿Alguna aplicación real aquí en Arequipa? No, aún no. De que yo conozco una aplicación real aquí en Arequipa, no. Eso es lo que estamos apuntando. Eso es lo que particular y personalmente estoy apuntando en crear un grupo, ¿no? De investigación para poder tener aplicaciones reales. ¿Qué es lo que se busca ahora? ¿Qué es lo que se está buscando ahora con la nueva ley universitaria, con juntar, con el nuevo parque tecnológico de la UNS? Es lo que se busca, tener aplicaciones directas, ¿no? En el Perú, pocas universidades generan aplicaciones directas, ¿no? Y en computación casi ninguna, ¿no? Por ahí la PUC, ¿no? Pero es lo que se quiere. Lo que sí he visto de aplicaciones reales es en el extranjero, cuando estaba estudiando en el extranjero, el grupo de investigación donde estaba sí hacía aplicaciones. Hemos hecho aplicaciones de lógica difusa para colegios, aplicaciones de lógica difusa para otras universidades, aplicaciones difusas para empresas, ¿no? Sí hemos hecho con aplicación directa para que se use en la práctica, pero aquí en Perú aún no. Estamos queriendo realizar, eh, eh, hay un proyecto de investigación que se está realizando, eh, pero todavía no hemos terminado, donde vamos a aplicar sistemas difusos para un mapa turístico, ¿no? Donde soy el investigador principal, pero este proyecto todavía no ha terminado. De mi punto de vista, sería el primer aplicación directa de universidad o de un método desarrollado en Arequipa para producción, digamos, en las industrias, en los bancos, etcétera, en las industrias. Considero que sí hay aplicaciones, pero obviamente vienen o del extranjero, ya aplicativos directos para o los artefactos que tenemos, que utilizamos, pero haciendo una aplicación directa, consideraría que directa para producción, para las personas, consideraría que de repente esa va a ser la primera, pero eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a ese nivel de poder contactarnos con empresas, poder contactarnos con, el, con la población, ¿no? Para generar, ¿no? Beneficios, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? Que el Perú dé ese salto, ¿no? Por eso se creó Concitec, se creó todo ello para poder dar ese salto que esperamos lograr, ¿no? Y todo eso se logra con estudio, con dedicación, y por eso quiero, ¿no? O por eso les doy esta invitación a poder investigar más en esta área para intentar lograr ese objetivo. Sí, ¿Quedó por claro? cierto, doctor, justo también sí había escuchado sobre la creación del Parque Tecnológico de Arequipa, que creo que ya se ha declarado de interés nacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, ese parque de alguna manera va a fomentar el apoyo digamos, a eso, ¿no? A la aplicabilidad de la investigación. Sí, exacto, sí, es uno de sus objetivos. No lo tengo muy claro, no estoy en esa área, pero digamos, para todas las escuelas de la universidad han pedido las líneas de investigación para, asumo, hacer un plan global y poder generar productos, ¿no? Es lo que se quiere, ¿no? Este parque tecnológico, lo que se quiere, ¿no? Es que la investigación, la aplicación, todo ello se aplique, ¿no? Ya no estar exportando, ¿no? Conocimiento, todo ello, ¿no? Sino producir, es decir, ¿no? Producir tecnología, ¿no? Producir cosas para la sociedad. Pero este parque, claro, si recién se ha aprobado, va a pasar, asumo, unos años para que se construya, otros años para que se consolide, entonces esto va a tardar muchos años, considero, no lo sé exactamente, pero ahí, por ejemplo, la universidad va a estar eh, y vamos a hacer todo lo posible para que lo que quiere el Estado, lo que quiere la universidad, lo que queremos todos los peruanos se dé. Genial, doctor. Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra duda, por favor? Ok, de todas maneras, me pueden enviar un correo si tienen alguna duda o consulta sobre ello. ¿Okay? Entonces, con ello, con esta explicación, terminamos la parte teórica del curso. Considero que hemos cumplido todos los objetivos. El último, bueno, ya está enfocado únicamente a los alumnos que investiguen más en esta área. Como les digo, cualquier tema de investigación en cualquier área también es muy importante, así como hemos visto que en esta área hay mucho por hacer, en todas las demás áreas hay muchísimo también por hacer. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Consideren mi apoyo en cualquier momento de la maestría, del doctorado, ¿no? En la medida de mis posibilidades, trataré de ayudarlos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que los pueda apoyar, no duden en contactarme. Yo haré todo lo posible para apoyarlos, ¿no? A veces de repente por tiempo o no sé, porque no podré hacer o hacer algo, pero siempre estaré con la voluntad de apoyarlos. Bueno, agradecerles por su dedicación, por su estudio, ¿no? Que todavía no termina, todavía falta el trabajo final, pero considero que el curso ha salido bien. Si tienen siempre hay que mejorar, ¿no? Si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo mejorar el curso, algún tema que de repente consideran importante para el curso, me pueden enviar un correo, ¿no? Indicándome, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Siempre está abierto a las sugerencias y a las consideraciones de ustedes, ¿no? Que los estudiantes son lo más importante, ¿no? Entre más sugerencias me den ustedes, mejor, ¿no? Para los futuros cursos, ¿no? Y mejor para el doctorado y mejor para todos, ¿ok? Entonces, bueno, les agradezco nuevamente y nos vemos el día... ¿ya? Y vamos coordinando. No me equivoco, era el 12. ¿No? Eh, el 12, ¿no? 12 de diciembre para las primeras presentaciones y el 9, ¿no? De enero para las últimas presentaciones, ¿no? De todas maneras, si hubiera algún inconveniente, ¿no? En estas fechas ya vamos coordinando, pero vayan avanzando con sus trabajos finales, ¿no? Ya hay algunos que han definido sus trabajos finales, sus temas, ya están avanzando, pero asumo que es menos del 50%. Entonces, vayan definiendo su tema y vayan avanzando sus trabajos finales. ¿Ok? Entonces, Por dado cierto, que... doctor, Sí, sí, respecto a eso, tal vez no sé si podría enviar una lista con, digamos, con los títulos que ya se han elegido, porque tal vez estamos buscando lo sí, mismo y sí sí, están. No lo he actualizado porque solo un grupo más, pero aquí en trabajo final, aquí
Bueno, acá están las especificaciones y acá Sí, está ese la... justo lo vi, Sí, pero el actualizado tal vez sería más... ya lo voy a subir el actualizado. Ok, no hay problema. Ahí iré subiendo. No sé si lo tengo aquí. No son muchos. Ujú. Seleccionados. Ajá, ujú. Ujú, ujú. Ujú. Ya tengo. Son estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ujú. Ya, lo voy a subir este actualizado. Y como les digo, solo aumentó un grupo más. Y espero que vayan viendo esto de los temas y los grupos. ¿No? Ujú. Ok, doctor, gracias. Entonces, ¿algún otro duda, por favor? Ok, entonces, bueno, como les comentaba, no tenemos trabajo sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, y considerando también que es la última clase, tomamos lista de salida y con ello terminaríamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, comenzamos con eh, Aguilar, Presente. Atencio, Presente. Calle, Calle, Fausto, Orimanga, Presente, gracias, Corrales, Sí, presente. gracias, Gómez, Presente. gracias, Guamaní, Guamaní Condori, Guamaní Cotayapa y La Choque, Presente. gracias, Laura, Presente. gracias, Limache, Machaca, Presente. gracias, Mamani, Maigua, Queda, Presente, profesor. gracias, Ortega, Presente, doctor. gracias, Palomino, Presente, profesor. gracias, Paredes, Ari, Portugal, Ramírez, Presente, doctor. gracias, Rondón, Presente. gracias, Zuni, eh, Takima, Tejada, Quito, Valdivia, Valverde, Velázquez, Presente. gracias, Yauri, Presente. Lucasi, Presente, profesor. gracias, Zúñiga, Presente. gracias, alguien que no haya llamado, por favor, Profesor, sí, calle Condori. No se me escuchó bien. allá, ok, gracias, Sí, gracias. gracias, ¿alguien más, por favor? Profesor, soy Portugal. No escuché mi nombre. Allá, ok, gracias, Gracias. ok, gracias, disculpe, ¿alguien más, por favor? Ujú. Ok, entonces con ello terminamos, ¿no? Si no ha enviado su práctica de algoritmo de célula dendrítica, trate de hacerlo, ¿no? Por el día de hoy, por estos días, para poder evaluarlos también. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a todos por tener la grabación y con ello terminamos.
Una preguntita, Edward. ¿El proceso es enviarte a ti el tema y tú nos aceptas o simplemente ya empezamos a trabajar? No, sí. Me tienen que enviar principalmente para ver si no habría repetición, ¿no? De temas. Y porque de repente, ¿no? Un grupo me envía hoy día el tema A, ¿no? Entonces yo no lo voy a ver hoy día, ¿no? Y de repente no va a estar en la lista. Y pasan el día siguiente, otro grupo me envía de nuevo el tema A. Entonces ahí podría haber un problema de, así no está en la lista, ¿no? Podría haber ese pequeño tema y otros pequeños temas, ¿no? Como el año, ¿no? Esos temas, pero sí me tienen que enviar para poder validarlo y registrarlo antes. Ya después de ello, ya pueden con más seguridad comenzar a realizar el tema. Ok. Bien, gracias. Ok, entonces cualquier otra duda o consulta, asumo que he respondido a todas sus dudas y consultas. Así seguiré haciéndolo cuando me envíen sus dudas o sus temas de tesis. ¿Ok? Entonces, con ello terminamos. Nos vemos hasta el día 12, ¿no? 12 de diciembre o cualquier otra oportunidad. ¿Ok? Entonces nos vemos. Hasta luego.